Tengo el gusto y el agrado de presentarles al ingeniero Germán García. Él nos acompaña desde nuestra hermana República de Colombia. A continuación voy a dar una breve lectura de su hoja de vida. Como formación académica, él es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un diplomado en ganadería ecológica en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, un diplomado en la formación de consultores para pymes agropecuarios de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, un diplomado en sistemas integrados de alimentación, Federación Nacional de Ganaderos 2010 Bogotá, un diplomado en alimentación estratégica con raciones de mínimo costo, un diplomado en alta gerencia para la competitividad de empresas ganaderas productoras de leche de la Universidad de La Salle. En su actividad profesional ha participado como consultor externo asociado en empresas de asesoría y consultorías agropecuarias, visitador con dependencia directa de presidencia del Fondo Financiero para el Desarrollo del Sector Agropecuario, evaluador de planes de negocio del FONADE, Fondo Emprender 2007, Bogotá. Ha estado también como evaluador de propuestas de negocios presentados al Fondo de Modernización e Innovación para las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, FONADE. También se ha desempeñado como consultor experto para asesorar y orientar acciones dentro del programa de apoyo a alianzas productivas en ganadería de leche del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Colombia. Ha sido capacitador en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la Unión de Criadores de Cebú Lechero, y es el miembro principal de la Junta Directiva en la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas. Nuevamente, le reitero una cordial bienvenida. Es un honor y un gusto poder tenerle aquí al ingeniero Germán Humberto García Borbón. Damos paso al ingeniero para que en este caso, nos va a presentar eh, la conferencia denominada Alimentos no convencionales en la nutrición bovina de Colombia. Adelante, ingeniero. No sé si nos ayuda compartiendo su pantalla. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer estar compartiendo con ustedes en este seminario. Para mí es un honor y les doy un cordial saludo desde Colombia. Tengo que agradecerle a la organización de este evento haberme permitido compartir o haberme invitado a compartir algunas experiencias en mi desarrollo del ejercicio profesional. Soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia y hago un paréntesis ahí. Al presentador se le quedó un pequeño detalle en el tintero. Tengo una especialización en nutrición de rumiantes y participé en un curso de especialización también en ganadería en condiciones adversas en Israel. He venido desarrollando toda mi actividad en el sector pecuario, dedicado mucho a la investigación y a la parte de asistencia técnica y de asesoría en el campo. Voy a compartir con ustedes hoy, aunque estoy un cuarto de hora más larguito, según mi reloj, de la hora en que me tenían convocado, voy a compartir unas experiencias sobre lo que he venido desarrollando en cuanto a la suplementación de animales en pastoreo con algunos nutrientes, con algunas materias primas no convencionales. Y para eso, pues tenemos que primero tener en cuenta o definir por qué tenemos que suplementar. Tenemos que acordarnos que los animales tienen unos consumos específicos determinados según su estado productivo, su peso y también su estado reproductivo.
Entonces, para hacer un aporte muy exacto de toda esa necesidad nutricional que tienen los animales, tenemos que entender que los pastos de trópico no son unos elementos que aporten grandes cantidades de nutrientes porque tienen mucha contenido de humedad. En su mejor momento, en cuanto a nutrición se refiere, los pastos, todos los pastos, tanto de la zona alta como de la zona baja, tienen muy poco contenido de materia seca, que es realmente lo que alimenta al ganado, y el consumo alto de materia húmeda o de humedad se vuelve un limitante para que los animales con una buena tiempo de pastoreo adquieran un total volumen de sus nutrientes requeridos. Por eso tenemos que entender que la suplementación la tenemos que orientar a obtener una mayor producción de leche, a mejorar la carga por unidades gran ganado por hectárea y la producción de leche en términos de litros por hectárea. No podemos seguir evaluando la ganadería de leche o la producción en los términos ganaderos con unidades de cabezas por hectárea, sino en términos de producción de leche por hectárea o producción de carne por hectárea, bien sea terneros destetos o bien sea ya animales destinados al sacrificio. Todo esto pues tiene el gran contexto de que debemos mejorar el uso de las praderas a través de mayores cargas y mejor manejo de la rotación, mejores momentos de pastoreo, momentos oportunos de pastoreo y lograr una mayor persistencia de la lactancia. Es muy preocupante en ganadería de leche y seguramente ustedes me van a oír hablar mucho en una buena proporción en la charla sobre el ganado de leche, pero no podemos descuidar la ganadería de carne. En ganado de leche, pues nos estamos orientando en muchos casos a la producción en términos de evaluarla por el número de litros que se obtienen al pico de la lactancia y no por el número de litros que obtenemos durante toda la lactancia, sea esta de 300 o de 305 días o de 270 días, como sea. Pero tenemos que buscar es que en esos periodos de lactancia tengamos mucho más litros que ponerle cuidado a cuántos litros llegó el pico de mi producción de la leche, de la vaca. Entonces, para todo esto, para ir entendiendo el tema, tenemos que clasificar los alimentos de acuerdo a sus contenidos. Y entonces hablamos de los alimentos con respecto a su materia seca. Sabemos que los más adecuados en la nutrición deben estar por encima del 35% de materia seca, sin superar el 40 o el 42%, porque si no vamos a tener mucha lignina disponible y nos va a afectar la digestibilidad. Hay otro tipo de elementos que son energéticos y que se describen básicamente como los que tienen una energía metabolizable superior a 2.6 megacalorías por kilogramo de materia seca. Todo lo que hablamos en términos de requerimientos y de aportes nutricionales lo hacemos en términos de materia seca, tanto de proteína, tanto de fibra, tanto de FDN, lo que sea, pero siempre referido en kilogramos de materia seca. Hay otros elementos que son más ricos en proteína, que son aquellos que tienen más del 20% de proteína, que es el punto que se determina para clasificarlo como alimento proteico, como elemento, materia prima proteica. Estos elementos proteicos normalmente tienen menos de 2.6 megacalorías y lo mismo
hay que hacer referencia, los energéticos siempre tienen menos del 20% de materia seca, casi nunca llegan al 20% de materia seca los energéticos. Un elemento es energético y no tiene mucha proteína, o es proteico y no tiene mucha energía, aunque hay excepciones. Dice la filosofía que toda regla tiene su excepción y una regla sin excepción es una regla sin confirmar. Entonces, algunos elementos, algunos insumos tienen buenos contenidos de proteína y buenos contenidos de materia seca, y de eso vamos a hablar ahora. Hay otros que por su gran contenido de humedad y su baja contenido de FDN, fibra digestible neutra, los llamamos los suculentos, que son altos en humedad. Y hay otros que los llamamos voluminosos. Los voluminosos son todos aquellos que tienen muy buena fibra y hacen una función dentro del rumen muy de tipo físico y garantizan la motilidad ruminal, que es lo más importante tanto en la fisiología como en el metabolismo de los rumianes. Dentro de los ingredientes energéticos, entonces, tenemos todos los productos y subproductos de molinería, tanto del maíz, del sorgo, del trigo, de la avena, del arroz, que son todos los que quedan después de que a esos ingredientes iniciales, a esos granos iniciales, que son generalmente cereales, se les hace algún tipo de proceso industrial para modificarlos y tener otros tipos de producto que ofrecer al mercado. Además está dentro de los energéticos la caña forrajera o la caña panelera, si la quieren llamar así, el glicerol, que es un producto que queda del proceso industrial de la palma africana, de los frutos de la palma africana, para la producción de bioetanol. Y la melaza, que ustedes todos saben que es un producto del procesamiento de la caña. Hay otros que no están, digamos, exentos de tener alguna limitación en el uso, que son las grasas y los sebos, y todo lo que son sebos de origen animal. Ellos son muy energéticos, altamente energéticos, y por eso tienen una limitación que la voy a nombrar de una vez, es que no se puede balancear una dieta que tenga más del 4%, 5%, cuando mucho, de grasa en cuanto al porcentaje de materia seca de la ración. Eso genera el incremento de la grasa a nivel del rumen por encima del 5%, genera desórdenes metabólicos severos, genera acidosis, genera exceso de fermentación, exceso de temperatura en el rumen, y los productos, digamos, metabólicos se alteran y el proceso metabólico se altera. Otros productos interesantes está todo lo que tenga que ver con el plátano, tanto el plátano verde, que ustedes llaman allá en el Ecuador el verde. Yo he tenido oportunidad, estoy yendo al Ecuador desde el año 2016, voy unas 3, 4 veces al año a hacer unas asesorías, a dictar algunos cursos sobre ensilajes, sobre conservación de forrajes. Entonces, conozco un poco la problemática ecuatoriana en cuanto a los productos que se puedan conseguir en el mercado. Entonces, allá ustedes saben, tienen mucho desecho del plátano, tanto el plátano completo como la cáscara del plátano y los residuos del plátano. Es un elemento energético, pero tiene la gran limitación de que tiene muy bajo contenido de materia seca. Entonces, por lo tanto, también tiene un bajo contenido de EDN. Y eso hace que su utilización en las raciones tenga algunas limitaciones y tenga que hacerse de una manera muy técnica. Está la yuca, que hoy en el Ecuador también tiene muy buena
aceptación y muy buen desarrollo. Nosotros en Colombia tenemos una industria yuquera de más o menos considerable volumen. El Instituto de Investigación Mundial de la Yuca está en Colombia, que se llama CLAYUCA, como el Instituto Mundial de la Investigación del Maíz está en México, es el CIMIT. Entonces, nosotros tenemos aquí una bonita experiencia con yuca y vamos a ver algunas cosas. La papa, que es un producto de cosecha, pues lo que utilizamos ahí son los residuos de la cosecha, lo que queda en el lote, aquí en Colombia lo llamamos riche, que son las papas demasiado chiquitas que no tienen comercialización. Y en algunos casos que estamos ya trabajando en Colombia, utilizamos la cáscara de la papa cuando las industrias grandes trabajan la papa para hacer todos estos productos confites y embolsados, la papa frita, la papa en fosforito y todo eso que nos comemos como comida chatarra. Todo, ahí se quedan una cantidad de subproductos y esos subproductos los estamos utilizando para la alimentación de los rumiantes. El otro punto importante son la pulpa de cítricos, que yo diría más bien que es la pulpa de de las frutas. De alguna manera se ha querido encasillar un poco y siempre el título que se le da a esto es el pulpa de cítricos, pero yo quiero tratar de cambiarlo porque es la pulpa de frutas. Todo lo que le queda a las fábricas de jugos en su proceso queda como basura y ese es un concepto que tenemos que acabar para convertirlo en un elemento que puede ser integrado nuevamente al proceso de producción, dándole un valor agregado o inclusive transformándolo de alguna manera. Es un poco entrar en el término de lo que se llama la economía circular, de la cual yo hablo muy extensamente en un curso que dicto exactamente de 16 horas sobre este mismo tema. Esta es una condensación, esta charla es una condensación de un curso que yo dicto sobre este tema y hablo mucho de la economía circular, que no es otra cosa sino aprender a integrar nuevamente, a recoger una cantidad de elementos que se han dado como basura, específicamente voy a usar ese término. Las fábricas de jugo, por ejemplo, tenían ese concepto, la cáscara ya es basura, la semilla ya es basura, y la economía circular dice, no, esperen un momentico, eso no es basura, es un subproducto de ustedes industriales que tenemos que darle un nuevo uso y volverlo a involucrar en un nuevo ciclo de producción. Entonces, eso con el ánimo de reducir el impacto ambiental y de encontrar elementos para la alimentación de los animales de menos costo. Dentro de las harinas de los cereales de los que hablábamos inicialmente están los salvados, las cascarillas, la mogolla y algunos tipos de forraje que llaman ellos exactamente para hablar de eso. Hay un producto que se llama el forraje de maíz, que nada tiene que ver con la hoja y el tallo del maíz, sino con un tipo de producto que resulta del proceso y el estripamiento del maíz para obtener aceite o para obtener algunas otras cosas y eso lo llaman forraje. Hay que tener mucho cuidado con los términos que usan los procesadores para darle un nombre de jerarquía a un elemento ya de residuo. Con respecto al algodón, hay muchos productos, está la torta, está la semilla, está el aceite de algodón, que tiene muy buenos contenidos de fibra. Con respecto a los aceites, hay que hablar que son los más usados, o mejor dicho, los que más podemos usar, son los aceites vegetales, porque son grasas insaturadas que tienen una función muy importante en la nutrición animal. Y tengo aquí en esta diapositiva
algunas fuentes energéticas y su contenido de megacalorías por kilogramo en cuanto a energía metabolizable. La pulpa del café, ustedes allá en el Ecuador no son muy cafeteros como nosotros aquí en Colombia, pero esa pulpa, en los que tengan alguna opción de usarla, eso es un producto de muy buena energía, 2.61 megacalorías de energía metabolizable, que es buena proporción. Tiene la ventaja de que tiene hartos carbohidratos solubles, pero también es una desventaja porque se fermenta y se descompone muy rápidamente, entonces hay que trabajarla en ensilaje y hay que hacerlo muy bien para que no se deteriore. Está la pulpa de los cítricos, ya les hablé, que tiene más o menos tiene 3 megacalorías, y el banano y los desechos del banano que tienen en un promedio 3 megacalorías. Otras características que tienen todos estos insumos energéticos es que tienen una energía neta de leche aproximadamente del 70%, conformada por carbohidratos solubles de muy buena solubilidad. Son buenos contenedores de grasa. La mayor parte de ellos, todos los que tengan que ver con cereales, son ricos en almidón. El almidón, acuérdense que es un complejo de moléculas de azúcar y tienen baja fibra. Ese es el gran problema de usar sus productos o inclusive los mismos cereales, es que tienen baja fibra. Hay que siempre trabajar con el concepto de balanceo de raciones. Tienen un calor metabólico alto, algunos pueden producir una muy alta fermentación, ya lo comenté, entonces eso puede generar acidosis ruminal, desplazamiento del abomazo, bueno, todas las consecuencias metabólicas que tiene esto. Generalmente son bajos en proteína, no son una fuente de proteína significativa, ninguno de ellos, de estos elementos energéticos, va más allá del 12%, y tienen un bajo valor biológico. Esas proteínas generalmente tienen algún déficit o algún desequilibrio de aminoácidos. Entonces, como podemos citar la deficiencia de lisina y triptofano en maíz. Siempre que uno utiliza maíces en altas cantidades, tanto en ceba como en lechería, sabe que tiene que reforzar lisina y triptofano como elementos puros. Tienen la gran ventaja que son muy palatables y por eso estimulan mucho el consumo. Hay que tener mucho cuidado siempre. Yo recomiendo utilizarlos con el concepto del balanceo de raciones. Normalmente son bajos en calcio y fósforo fítico. Hay que reforzar siempre esos dos minerales, y algunos, excepto el maíz, son deficientes en carotenos, que aunque no tienen una gran significancia en la ganadería, es importante que existan porque de todas maneras tienen un efecto metabólico en la ración. Y algunos son altos en niacina, vitamina B3, pero es poco disponible. Entonces también hay que reforzar ese suministro de vitaminas. Aquí hay una relación de lo que tienen y de algunas observaciones. El maíz es una muy buena fuente de almidón, entre el 65 y el 75%. Desafortunadamente, nosotros los países latinos tenemos que depender mucho de la importación de este producto porque no somos autosuficientes. Nosotros en Colombia tenemos una producción muy alta, pero no nos alcanza lo que producimos para abastecer nuestras necesidades. Lo mismo pasa con el sorgo, que aunque es una muy buena fuente de alimentación, en cuanto a energía, tiene una producción limitada por la misma costumbre del ganadero, del agrónomo, de los agrónomos o de los agricultores que no han desarrollado esa técnica de una manera importante. Colombia tiene ya muy buen desarrollo del sorgo,
Además, tenemos que tener como ejemplo Argentina, Brasil, México, están entrando muy fuertemente, sobre todo los brasileros y los argentinos, muy fuertemente en el cultivo del sorgo, que tiene unas cantidades de eh, almidón muy buenas y compite en suelos de baja fertilidad o de difícil adecuación para el maíz. El sorgo es la solución. Alguien decía, si su suelo no es bueno para maíz, piense en sorgo y resolverá su problema. El otro punto, la yuca, ya hablé de la yuca, la papa, el glicerol, la semilla de algodón. Piense que no tiene muchos almidones, pero tiene buena grasa y buena proteína. La semilla es lo que queda después de haberle sacado la fibra al algodón. En Colombia tenemos una industria algodonera muy importante. Harina de arroz, ustedes son unos productores de arroz muy importantes. Esas harinas de arroz tienen muy buenos almidones, muy buena grasa, pero tienen bajitas contenidos de fibra, entonces hay que siempre pensar en heno o pensar en algún otro forraje que tenga un alto contenido de fibra. La harina de maíz, que tiene muy buena energía porque está muy concentrada, tiene también muy buen contenido de almidón. Y la grasa, la melaza, que aunque es un producto que aparentemente tiene una concentración alta, tiene muchos puntos delicados en su uso porque ella se fermenta demasiado rápido, son azúcares altamente fermentecibles, entonces si no hay una buena proporción de fibras, si no hay se pierde muy fácilmente toda esa energía. Las fuentes proteicas, entonces hablamos de la soya, el algodón, el coco, que he visto que en el Ecuador hay algunas zonas donde están utilizando algunas fibras de coco y algunas como subproductos del trabajo del coco. El maní, todo lo que tenga que ver con maní es muy rico en proteína. Las harinas de girasol, en Colombia estamos trabajando ahora mucho con el ensilaje de girasol. Yo soy un promotor de eso aquí en Colombia. Estamos haciendo trabajos con ensilaje y nos ha ido muy bien, pero el objetivo es producir grano para poder hacer harina de girasol, que es un poco más rentable y más importante dentro de la industria productora de aceites. Y están los granos de destilería, que los conocemos todos como el DDG, que son los que se producen o lo que queda del procesamiento del maíz para la industria del bioetanol. De estos se conocen algunos como el gluten y el afrecho de cebada, la harina de malta, todo lo que tenga que ver con los subproductos de cervecería y los productos de palma y girasol. En Colombia hay alguna pequeña, muy pequeña, se ha venido acabando el cultivo del ajonjolí, pero los que lo puedan utilizar es un muy buen producto tanto para darlo en forraje como para dar la semilla ya un poco más específicamente en una ración. Las tortas, entonces, tiene la de torta de algodón, tiene un 36% de proteína, la de coco tiene un 18% de proteína, la gallinaza seca, cuando yo hablo de gallinaza, estoy hablando del estiércol de la gallina de la jaula, que es la que digamos, yo personalmente me atrevo a usar como fuente de energía y de proteína, perdón, porque los demás productos de la industria avícola tienen mucha cascarilla proveniente de la cama y pierden un poco de digestibilidad o mucha digestibilidad. Y el afrecho de trigo, que pues, nosotros los latinos no somos muy productores de trigo, eso nos lo han acabado porque los países nórdicos o digamos los países de zona templada producen mucho trigo porque están en mejores condiciones y entonces el mercado del trigo a nivel internacional nos desfavorece porque nuestros costos de producción son muy altos y tenemos que depender únicamente del trigo importado. Perdón. Las tortas, alguna
descripción de la composición bromatológica que tenemos que tener en cuenta. La materia seca bruta del 33 y la fibra bruta del 15. Este es un buen contenido de fibra si hablamos de fibra bruta. El ajonjolí ya lo hablamos, el maní, quiero hacer algún énfasis en el maní, que es un elemento bien interesante, tiene un muy alto contenido de proteína bruta, y están el girasol y la soya, que son como los más representativos. A mí me gusta siempre en mis charlas presentar y trabajar mucho sobre la composición bromatológica, porque todo esto tiene que estar, digamos, todo lo que tenga que ver con nutrición animal tiene que estar soportado en dos grandes conceptos que son iguales de importantes: los requerimientos del animal y la composición bromatológica que tienen las materias primas que usted va a utilizar. Si no tiene usted esos dos parámetros muy bien definidos, está destinado a cometer errores en el balanceo de una ración, para no hablar de términos que de pronto resultan un poco asustadores, el balanceo de la ración. Es cuadrar un poco los contenidos de la ración de acuerdo a lo que usted necesita darle a sus animales de acuerdo al estado productivo. Miren el bagazo de cervecería, que no es fácil conseguir, porque eso digamos que lo monopolizan ciertos sectores de la producción lechera, sobre todo, porque es un elemento impresionantemente bueno, tiene muy buena proteína, tiene una fibra interesante, pero él es muy rico en energía, pero tiene el problema de que no tiene mucha humedad, tiene mucha humedad, no tiene mucha materia seca, entonces es altamente perecedero. Y las pulpas de cítricos, que también son muy ricas en humedad, entonces hay que manejarlas con mucha, digamos, con mucha destreza. Hablando de algunas fuentes voluminosas, está las hojas del plátano, que a veces desechamos y no las sabemos utilizar, no las utilizamos siquiera. El vástago del plátano, que es lo que los plataneros llaman el pseudotallo, que es realmente el tallo, pero ellos lo llaman un pseudotallo porque no tiene unos contenidos de lignina importantes, pero tiene un altísimo contenido de humedad. Yo he visto y he tenido oportunidad de trabajarlo. Él es muy buen aportante de humedad en las épocas secas. Obviamente equilibra la falta de humedad de las raciones, pero no es un elemento que tenga altos contenidos de nutrientes. El cogollo de la caña, que es lo que queda después de que aprovechamos la caña como el tallo para la producción de panela o para la producción de azúcar, el cogollo, que son las hojas, es muy buen voluminoso, tiene muy buenos contenidos de fibra, hace un trabajo a nivel ruminal bien importante, y se utiliza mucho para el balanceo de raciones. El amero de la mazorca, que es lo que nos queda después de que sacamos la tusa y el grano, para comernos la mazorca en el piquete y en el envuelto. Ese amero es muy buen proveedor de materia seca, de fibra, tiene un bajito contenido de materia seca, pero produce un gran efecto a nivel de rumen. La tusa del maíz, que es el raquis de la mazorca, donde va insertados los granos, y hago estas observaciones que algunos me dicen, pero es que usted explica unas cosas que son muy obvias, pero lo hago porque no en todos los países llamamos igual a las cosas, a las partes de las plantas. Ustedes saben que los argentinos lo llaman marlo, los mexicanos lo llaman el elote, el onote, bueno, tienen algunas diferencias. El tamo de arroz, muy buen aportante de materia seca, mucha lignina, mucho sílice, alto deterioro de las paredes ruminales. Yo no lo recomiendo usar, a no ser que se haga un proceso de amonificación para bajarle su gran poder abrasivo. El bagazo de la caña, que es lo que queda después de la molienda, muy buen aportante de materia seca, muy buen aportante de fibra cuando
los trapiches lo dejan en un tamaño de corte un poco largo. El afrecho de la piña, que es un producto que ustedes ahora tienen muy importante en la producción nacional. Todo lo que tenga que ver con la piña es alto en energía y sobre todo la corona y las cáscaras de la piña producen muy buena fibra. Eso es un producto de muy buena aceptación por el ganado. De hecho, ya hemos hecho algunos ejercicios en el Ecuador y tenemos buenos resultados. Algunos conceptos importantes para el uso de materias primas. El más importante es siempre comprar por calidad nutricional. Normalmente la gente compra por precio y es un complique. Por aquí debe haber una relación, ahí apareció una correlación negativa del 0,76 entre el precio y la calidad. Es decir, que cuando usted compra por precio barato, está comprando un producto de menor calidad. Hay que siempre buscar y tener mucho cuidado en la permanencia del producto que nos vamos a utilizar, que nosotros vamos a utilizar, la permanencia en el mercado, que no sea una cosa de cosecha y dentro de 15 o 20 días ya no tenemos, o dentro de un mes ya no tenemos. Acuérdense que los ingredientes de una ración deben ser muy estables, no podemos estar alterando los contenidos de la ración porque causamos un gran desorden a nivel de las bacterias del rumen. Todos los elementos generalmente tienen unas antinutricionales que son sustancias que limitan su consumo. Entonces hay que estudiar sobre eso, hay que tenerlos claros. Uno normalmente en las tablas de composición encuentra el punto máximo y el punto máximo de utilización de cada cosa por el efecto antinutricional. El tipo de procesamiento se hace referencia a cómo obtuvieron ese proceso. Hay algunas cosas que las someten a calor para sacarles el aceite, en el caso de la soya, en el caso del girasol, en el caso de algunas veces del mismo, la semilla de algodón. Entonces, cuando eso se produce, digamos, se procesa por temperatura, entonces la proteína puede sufrir alteraciones mejor cuando se produce por extrusión, por aplastamiento para sacarle el aceite. Efectos sobre los rendimientos. Hay algunas cosas que después de cierto volumen ya no producen un efecto positivo. El precio, yo diría que debería ser el menor limitante. Hay que tener muy en cuenta las alteraciones que le hacen a las materias primas. Desafortunadamente somos latinos y siempre estamos buscando la manera de obtener una ganancia sin tener en cuenta algunos conceptos de la ética. Factores que inciden en la respuesta de las materias primas. Esto lo debería aparecerme al final de la diapositiva. El importante básico concepto es el potencial genético. Animales con buen potencial genético responden muy bien a cualquier suplementación, pero animales con bajo potencial genético no responden, y esos animales, en el caso de las hembras, yo digo que los animales con bajo potencial genético no se mejoran, sino se descartan y se compran animales de mejor potencial genético, porque es que mejorar eso toma mucho tiempo, 4, 5, 6 años para obtener una cría de mejor potencial genético que la presente. El peso inicial, acuérdense que en ganado de carne es muy importante tener en cuenta que en el momento de la ceba hay dos grandes momentos: el peso, el inicio, que es más o menos desde los 200 kilos hasta los 350 kilos, que es la ceba inicial, y luego la finalización, que es a partir de los 400 kilos, y esos 350 a 400 es un proceso de transición. Entonces ahí tenemos que también tener mucho en cuenta qué materias primas vamos a utilizar. El manejo y el alojamiento de los animales, las canoas, el espacio
del comedero. A veces le echamos la culpa a que el producto no me sirvió, pero tenemos un espacio de comedero insuficiente, los animales no comen bien, tienen el piso demasiado húmedo, demasiado barro, bueno, hay mucho calor, todo eso afecta terriblemente. Obviamente el estado sanitario, animales enfermos eh, no tienen los mismos resultados, pero yo siempre digo, un animal está en mayor o menor proporción enfermo en la medida en que tenga menor o menor calidad, condición corporal, o mejor, más deteriorada su condición corporal. Animales bien comidos serán siempre animales con menor riesgo de enfermedades. Y el manejo productivo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los animales para que nos produzcan? En cuanto al contenido del pasto, entonces tenemos que buscar, acuérdense que estamos hablando de suplementación de ganado en pastoreo, hablar de ganado en confinamiento es un tema muy importante y vale la oportunidad para invitarlos desde ya a un seminario que hay el 4 de noviembre sobre confinamiento de ganado en el trópico, en el que también voy a participar. Este es un seminario organizado por Servicios Agropecuarios. Ustedes encuentran Servicios Agropecuarios del Ecuador. Encuentran toda la información en esa página www.serviciosagropecuarios del Ecuador. Ahí vamos a hablar solamente de ganado en estabulación, porque es un tema que pues, está muy en boga. Yo he dictado ya 2 conferencias en el Ecuador sobre este tema y está muy en boga. Aquí vamos a hablar solamente de pastoreo y de suplementación en pastoreo. Para esto tenemos que tener en cuenta el momento de la oferta de los pastos, en qué momento metemos el ganado al potrero para que nos dé buen resultado. Y una cosa supremamente importante, los aforos, cuántos kilogramos de forraje y con qué materia seca le doy ese forraje al animal. Yo no puedo esperar de mis suplementos milagros ni fórmulas mágicas. Obviamente el tipo de suplemento, tenemos que mirar cuánto le estoy dando en el potrero y cuánto le falta de acuerdo a la ración que debería comerse, de acuerdo a sus requerimientos nutricionales y hacer un balance energético proteico adecuado. Normalmente nos orientamos hacia cuánta proteína tiene y cuánta proteína le doy, pero nos olvidamos de que la energía es tan importante o más importante que la proteína, porque la proteína puede volverse en un momento determinado tóxica si no tiene un balance energético adecuado para ser absorbida. ¿Qué cantidad de suplemento le vamos a dar al animal? No podemos darle unas cantidades superiores en términos de costo a lo que el animal es capaz de producirme en leche o en carne si yo le doy esa comida, porque si no estamos incurriendo en un gasto marginal que no tiene retorno sobre la inversión. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. La calidad microbiológica es muy importante, tenemos que trabajar mucho sobre la presencia de aflatoxinas, sobre la presencia de Escherichia coli a veces. No es difícil encontrar en algunas materias primas que han sido trabajadas inadecuadamente desde el punto de vista sanitario, alteraciones con Escherichia, con muchas cosas que nos limitan la calidad nutricional. Voy a hablar de con la premura del tiempo que nos hace una charla como esta, voy a hablar de dos cosas importantes en la economía de las materias primas no convencionales. Voy a hablar del totumo, que es su nombre científico, es el Crescentia cujete, que es el que utilizamos para hacer las totumas, para tomar guarapo en el campo, en artesanías y todo eso que se hace con ese, digamos, con ese fruto. El nombre común es el calabazo. Hay muchas partes donde lo llaman así. Yo creo que se da en muchas partes de América Latina.
lo he visto en el Ecuador en alguna proporción, en Panamá también. Es originario de México y de Centroamérica, de lo que llamamos la Mesoamérica, lo mismo más o menos que el origen del maíz, que es Mesoamérica, Guatemala, toda esa zona de México. Se da entre los 20 y los 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas entre 21 y 28 grados, en ecosistemas de bosque subtropical, de bosque húmedo, bosque subhúmedo, bosque parcialmente húmedo, y se da muy bien en zonas de piedemonte. Nosotros aquí en Colombia tenemos mucho piedemonte y muchas sabanas nativas inundables, y lo encuentra uno en muy buen estado de desarrollo. Se comporta muy bien en zonas inundables. De hecho, esa foto que ustedes están viendo ahí es en una finca que se inunda 8 meses del año, y ustedes se dan cuenta del volumen de los totumus, de las frutas, y el tallo, digamos, el grosor del tallo. Este es un árbol ya muy, muy viejo. Yo creo que ese árbol puede tener unos 25 años, según lo que me decían en la finca. Es un árbol que se da muy bien en muchas partes. No necesita suelos muy fértiles, entonces es una herramienta bien importante. Tiene una raíz pivotante poderosísima que ayuda a romper muchas veces las compactaciones del suelo. Tiene unas alturas, alcanza alturas hasta 10 metros. Yo no soy partidario de que lo dejen crecer tanto. Yo preferiría que se hicieran unas podas de mantenimiento donde yo pudiera tener una copa abierta con ramas secundarias que se dejen ramonear por parte del ganado. No hay limitación, el ganado va y come con alguna frecuencia, pero no se intoxica ni tiene alguna restricción, porque el ganado es muy inteligente y se dosifica. Eh, las descripciones taxonómicas hablan de su polimorfismo, es decir, que tanto las hojas como los frutos usted los puede encontrar con muchas formas. Entonces, eso está también muy ligado a que hay una gran cantidad de familias del totumo. Está una de las más conocidas, el Crescencia alata, que es una familia en Colombia. Se han encontrado aproximadamente unas 14 familias de este tipo, y están ubicadas y adaptadas a cada una de las 5 zonas, a las regiones que tenemos en Colombia. Las flores pues, son de mucha vistosidad, nacen pegados, se transforman en fruto y los frutos quedan pegados al tallo. Básicamente ustedes lo ven aquí en la fotografía. Quedan pegadas al tallo y ahí se desarrolla el fruto. No tienen una época de cosecha. Yo he visto, hay fincas en donde uno llega en cualquier época del año y el árbol tiene un totumo, o 2 o 5. Seguramente hay unas épocas de una pluviosidad y de una alta luminosidad en que se aumenta la producción de la florescencia y por lo tanto la presencia de totumos. Pero no hay una época de cosecha que uno pudiera decir, no, es que es cada tantos meses. No, hay una producción permanente durante todo el año. Lo que se utiliza, o mejor, ¿qué se utiliza del Crescencia cujete? Empecemos por las hojas, que son de muy buen contenido de proteína y de muy buen contenido de fibra. El ganado las come muy bien, se adapta, se deja ramonear muy fácilmente. Cuando nosotros hemos hecho aquí en Colombia trabajos de siembra, él crece muy rápido. Uno a los 2 años y medio ya tiene árboles de 2 metros, 2,50. Que si uno les hace la poda de formación, tiene 2 características importantes. Hace un sistema silvopastoril bien importante, donde produce una gran sombra, no es competencia con el pasto.
no hay alelopatía con el pasto, entonces él se deja ramonear y produce sombra. Las fibras de la hoja son muy digestivas y yo recomiendo mucho cuando hacemos ensilaje mezclarlo. Ahorita vamos a hablar del ensilaje. Los frutos empiezan verdes y logran una coloración un poco amarillosa, casi café, y se mantienen en el árbol 5 o 6 meses hasta que van oscureciéndose hacia el color café negruzco y luego caen al suelo. Debería cosecharlos cuando tengan por ahí un 70%, un 60% de su superficie color café. No debería dejarlos caer al suelo porque se parte y si usted no lo recoge rápido, esa pulpa puede entrar en descomposición. Aquí vemos una bromatológico de lo que es la pulpa ensilada. Ustedes se dan cuenta que no tiene mucha materia seca, pero tiene una muy buena digestibilidad. No es alto en contenido de proteína, tiene un 9.53, pero esa proteína está bien catalogada. Tiene muy baja proteína ligada a la fibra digestible neutra y también tiene muy baja proteína digestible ácida, que eso garantiza que la poquita que tiene se deja digerir bien. Entonces, cuando hablamos del contenido de energía metabolizable que tiene, 2.9 megacalorías, eso es muy bueno. Tenemos que saber que con esto y con esta poquita proteína bien asimilable de buena calidad y con la FDN, perdónenme que tengo un problema con chat. Tengo un portátil que no se me estaba cargando. Entonces, tenemos con estos dos elementos, con la proteína digestible y con la energía metabolizable, tenemos dos compuestos suficientemente idóneos para producir muchísima proteína bacteriana. Entonces, eso hace que sea un elemento bien importante. Acuérdense que la proteína bacteriana es la proteína más barata que tenemos. Aquí hay una descripción de lo que es la bromatología. La pulpa de semilla con semilla tiene muy buena proteína, el 12.5%. Buena proporción de grasa. La pulpa sola, sin semillas, no tiene muy buena proteína. Luego, la conclusión es que la proteína está en la semilla y aquí lo ve uno fácilmente. Entonces, este es un elemento de mucha importancia, de muy buen, digamos, de muy buena aceptación por los animales y que está cogiendo en Colombia una gran aceptación por parte del ganadero. Vamos a hablar un poco del ensilaje de esta fibra, de este material que es tan importante. Perdón. Entonces, lo que hacemos, tenemos dos opciones, o lo ensilamos verde, que es en el estado en que ustedes lo ven ahí. Él está un poco duro en el palo, en el árbol. Entonces, lo pasamos por un molino de martillo, o por una, digamos, por una máquina que me lo triture y lo macere, se obtiene una pasta verde amarillosa, verde blancuzca más o menos, el que está pues influida por la cáscara, pero tiene cosas importantes. Esta pasta la dejamos deshidratar porque tiene mucha humedad. El fruto está, dijéramos, biche, ¿sí? Y lo podemos dejar deshidratar a la sombra cuando no, que no le dé directamente el sol, se ventile, lo movemos. Cuando tenga el 50% de la humedad inicial, lo podemos mezclar con sal, pesamos el volumen de esa masa y le aplicamos el 1% del sal. La sal tiene la capacidad
de generar una estabilidad de la biomasa y de recoger un poco el contenido de humedad. Acuérdense que la sal es higroscópica. Esa pasta hidratada más la sal la introducimos en una bolsa negra, como el que está haciendo ensilaje, y la sellamos herméticamente lo más compacto que se pueda. Buscamos la manera de sacarle el aire de la mejor manera. Lo dejamos ahí fermentar por unos 30 días que no le dé el calor y lo podemos utilizar. El otro es almacenar, perdón, recoger los frutos verdes, cosecharlos con la cáscara, molerlos de igual manera, hacer y obtener la misma pasta, pero esta pasta la vamos a meter en una caneca plástica en capas de 15 centímetros más o menos y le aplicamos una proporción de sal en la capa. Hacemos por capas de tal manera que una capa de totumo de unos 10, 12 centímetros, una proporción de sal, otra capa de totumo, otra proporción de sal, otra de totumo, y así hasta que completemos la caneca, la tapamos perfectamente sin que le quede aire, llenamos la caneca hasta el último borde y le aplicamos la sal encima y la dejamos fermentar durante unos 30 días y la usamos. La otra manera de usarlo es, hasta aquí hemos utilizado la cáscara con el contenido de la masa. Aquí vamos a usar solamente el totumo maduro, perdón, cosechamos los totumos y los dejamos con cáscara hasta un 15% ahí más o menos en la foto, un 15% que tenga al menos el 15% del fruto oscuro, pero debería estar por lo menos en un 50-60% oscuro. Y se deja secar a la sombra, de tal manera que después lo partimos y le sacamos la pulpa que se deja deshidratar y se almacena. Miren ustedes, aquí está el personaje haciendo la extracción de los totumus. Miren los totumus en maduración. Seguramente ellos, aquí se escoge lo más maduro. Ya estos que están inclusive recogidos del suelo se parten y se pierde un poco, se contamina un poco la pulpa. Esto es lo que nosotros vamos a guardar. No se preocupen por el color. Ese es el color de la pulpa madura. No hay ningún grado de descomposición desde que la fruta esté sana, no se haya quebrado. Y esto es lo que queda en un ensilaje. Ahí vamos, todavía nos falta aplicar. Ustedes se dan cuenta, tenemos una capa de totumo abajo y una capa de sal encima. A eso otra capa de totumo y otra capa de sal y obtenemos esto al final ya listo. Después de 30 días, ustedes se dan cuenta que hay un pequeño, digamos, una pequeña opacidad en la sal que hubo arriba, pero eso no tiene ningún problema. Uno lo mezcla y se lo da al ganado y ellos se lo comen muy bien. Voy a presentar un pequeño video que es un testimonio. Parece que tenemos un problema de audio. Le he hecho otro y hasta sucesivamente llenar. Sí, voy a repetir porque estaba usando mis audífonos, entonces así no sale el audio del video. Le voy a enseñar cómo ¿Me se hace. confirman que tenemos audio? Lo recojo, lo traigo en el carro mula, lo pongo en un lugar. A los 8 días yo lo cojo y lo parto, que ya se despega de la cáscara.
lo echo en el caneco y ahí lo voy haciendo capa a capa. Le echo sal y otra vez le echo otro y hasta sucesivamente llenar. ¿A los cuántos días lo abre? Cuando sea necesario, a los 20 o a los 21 días o al mes, cuando ya lo vea necesario, que yo lo utilizo para, obviamente, que no. ¿Con qué lo pica? Con machete. Cojo un machete y él se abre. Entonces le echo la bola que queda dentro de la caneca. ¿Le echa algo? ¿Le adiciona algo? Nada, sal. ¿Qué tanta sal le echa? Por capa. Hago una capa de tutú y le echo una rociada de sal. A la cantidad de totumo, ¿qué tanta sal echa? Si echa 1 kilo de totumo, ¿cuántos gramos de sal podemos echar? No, le echo más que le eche 10 kilos de tutú. Le echo como 1 libra de sal encima. Hasta que tape la capa. Listo, gracias. Encontramos aquí. Bueno, voy a volver a reincorporar esto. Ustedes se dan cuenta ahí en la charla, en el video que nos... Me gusta este tipo de videos porque es el testimonio de la gente que hace las cosas. Si yo me paro y hago el video, seguramente que no tiene el mismo impacto que este personaje, que es un alumno mío desde hace 10 años, que me cuenta muchos de las locuras que hacemos, y ahora lo van a ver en otro video si nos alcanza el tiempo todavía, si estamos bien de tiempo. Entonces, esos testimonios a mí me encantan porque son de mucha credibilidad. Vamos a hablar ahora de otra cosa que se llama la yuca, que es otro elemento muy importante en la economía de nosotros, los países latinos. Ustedes allá en el Ecuador tienen en este momento un desarrollo bien importante del cultivo de la yuca. Es una fuente de energía muy importante en el mundo entero. Se dice que, ahí encontré un testimonio que dice que la yuca es la base de la vida tropical. Y vamos a entender que tiene un alto contenido de, digamos, una alta producción en toneladas por hectárea. Se adapta muy bien a muchos y a muchos tipos de suelo. Es un elemento, es un cultivo muy rústico. Y yo lo promuevo a nivel de pequeños productores porque soy un convencido de que digamos, la ganadería del Perú, del Ecuador, de Colombia, aún de Chile, sin toda Centroamérica, están en manos de pequeños productores. Entonces, esto tenemos que fortalecerlo y entregarle herramientas a los pequeños productores. De hecho, mi trabajo está muy orientado en el campo a los pequeños productores. Es una buena fuente de proteína, es una buena fuente de energía y vamos a ver el porqué. Aquí voy a presentar 2 láminas muy cortas sobre quiénes producen en el mundo la yuca que el mundo se come. Miren ustedes, Nigeria es el país que más produce yuca en el mundo. 57 millones de toneladas produce Nigeria. Y luego sigue Tailandia, pero miren la diferencia tan grande, esto es 2016, tan grande que son casi 20.000 toneladas entre el primero y el segundo. Brasil va muy cerca. Yo creo que hoy Brasil puede estar por encima de Tailandia y puede estar llegando muy cerca de Nigeria en cuanto a la yuca. Y hay muchos países, sobre todo en el África, que viven de la yuca, tanto para consumo humano como para consumo animal. Y miren los países con mayor superficie.
Aquí está Nigeria, otra vez tiene 6.200.000 hectáreas, pero aquí ya Tailandia se va para abajo y aparece el Congo con 1.800.000 hectáreas. Eso quiere decir que Tailandia con el segundo volumen tiene menos proporción de área, o sea que es mucho más eficiente en la producción de yuca. Entonces, eso, pues como para mostrar un poco la importancia que tiene el mercado de la yuca en el mundo. Y quiero hacer una acción. Esta parte de la charla obedece también, es un extracto de una conferencia que dura más o menos unas 4 horas, más completa sobre el uso de la yuca. Ustedes ven pues que yo he tomado parte de lo que hago en otros cursos, en otros eventos, y les dejo aquí unas ideas que pues es muy difícil de en 2 horas abarcar muchos subproductos. Yo tengo un curso que se dicta sobre específicamente eso, suplementación de ganado con subproductos no convencionales, y entonces puede uno profundizar. Son 16 horas, pues puede uno hablar mucho más de todo esto. La yuca, pues, es originaria de América del Sur. Se supone que entre Colombia y Ecuador se desarrolló la yuca. Sin embargo, la recogieron aquí en el año 50 y se la llevaron para los países, para otros países de América y para el Asia y el África. Y hoy ustedes ven que el Asia y el África están muy bien en ese tema. Hay una estimación de la FAO que dice que 800 millones de personas en el mundo comen yuca, y es, digamos, no comen yuca, es la base de su alimentación, 800 millones de personas. El mayor importador de yuca, la China, no se les haga raro, esos personajes se comen toda la producción de todo, y toda la yuca que ellos importan la utilizan para básicamente las raciones de animales. Lo mismo que los ingleses le compran casi el 70% de la yuca a Nigeria y a Tailandia, y todo lo que compran lo utilizan para la fabricación de concentrados para el ganado rumiante, para los rumiantes. Entonces, mire que se coge a fuerza aquí la teoría aquella que los países subdesarrollados vendemos materias primas. Los países desarrollados transforman y venden productos terminados. Eso es lo que nos hace a nosotros subdesarrollados. No le damos la transformación a lo que producimos. África y Brasil, entonces, van muy a la par en la producción de yuca mundial. Entre los dos se dice que producen el 50% de la yuca. Tailandia, ¿qué hace Tailandia? Vuelvo a retomar, la seca. Hay unas máquinas que se llaman las ralladoras de yuca. La seca y la exporta. La venden sacos y mandan los barcos cargados de eso. Europa, miren este dato tan importante. Europa, y este es un dato de 1981, y lo traigo por eso, Europa sustituía en ese momento el 40 al 50% del maíz en la dieta de rumiantes por yuca. ¿Por qué? Porque es un producto terriblemente más económico. ¿Cuál es el misterio de la yuca? Y el factor antinutricional, los famosos FAN. El misterio de esto es el ácido cianhídrico, que es un limitante más mental y de tradición. Y voy a explicar un poquito el tema. Existen ácidos glúcidos cianogénicos que liberan ácido cianhídrico, pero
¿Por qué? Porque hay una, digamos, esta es la molécula de los glúcidos cianogénicos. Y esta enzima, que es la albinamarina, que también está dentro de la planta de yuca, lo transforma mediante una hidrólisis y por medios ácidos en una cosa que se llama, y por medio de, con ayuda de la beta-glucosidasa, lo descompone en glucosa, acetona y cianuro. Y ese cianuro es el que causa la muerte por inhibición del transporte del hierro en la sangre. Y entonces se genera un espasmo, un infarto pulmonar. Acuérdense de las películas de los espionajes de la Segunda Guerra Mundial, donde digamos, las personas dedicadas a hacer cosas complicadas cargaban debajo del cuello de la camisa una pastilla, por si los capturaban, para que no los fueran a torturar y sacarles información, se metían esa pastilla debajo de la lengua y en cuestión de 5 o 10 segundos hay un infarto pulmonar y se asfixian, se mueren. No es un infarto pulmonar, es un infarto. El sistema respiratorio deja de funcionar automáticamente, entonces la persona moría asfixiada. Eso era lo que hacía limitante el uso de la yuca. Pero ahora encontramos algunos antídotos y algunas maneras de las que voy a hablar sobre cómo combatir esa posible intoxicación. La una son los antídotos, la vitamina B12, la metionina y la cistina, básicamente. Y el otro es vinagre vía oral o tiosulfato de sodio, o nitrato de sodio inyectado. Eso serían dos elementos de botiquín, diría yo. Pero lo más fácil es eliminar el ácido cianhídrico, deshidratar la raíz, picarla, rallarla, dejarla al sol, y esa exposición al sol de unos 40 grados elimina ese problema del ácido cianhídrico. Los indígenas, cuando llegaron los españoles a América, les daban yuca cruda y los envenenaban, lo mismo que la papa. Les daban papa, la papa tiene solanina, les daban papa cruda y los envenenaban. Entonces, después descubrieron que cocinándola se reduce todo este problema hasta en un 90% el ácido cianhídrico. Por eso nadie come yuca fresca, nadie come yuca sin cocinar. Entonces, yo no estoy sugiriendo con esto que le demos yuca cocinada a las vacas o a los toros, porque sería un proceso complicado. Vamos a hablar de que esa yuca la vamos a picar, vamos a asolear y la vamos a ofrecer a los animales después de 2 o 3 horas y vamos a tener un margen de seguridad muy alto, muy alto. Hay un límite letal, que son más de 2 mililitros por kilogramo de peso vivo. Es decir, que un animal de 400 kilos debería tener una cantidad muy alta, casi 80 mililitros de ácido cianhídrico para intoxicarse, lo cual es muy complicado, muy difícil. Yo llevo muchos años trabajando con yuca y nunca se me ha muerto un animal. Hay una clasificación de las yucas de acuerdo al contenido de ácido cianhídrico. La primera es la dulce, la yuca que utilizamos básicamente para el consumo humano, que es la que tiene menos de 100 partes de mí. Menos de 100 partes, que es esta, 100 partes por millón de ácido cianhídrico. Luego está la yuca amarga, que tiene entre 100 y 450 partes,
Es diferente la yuca, el color de la cáscara es, ustedes lo pueden ver aquí, este es más oscuro y la cáscara, la pulpa de la yuca es un poco más sólida, si lo pudiéramos decir así, y por lo tanto se ve más blanca. Y está la muy amarga, que es la que tiene más de 450 partes por millón de ácido cianhídrico, que estas dos son las que se utilizan para la producción de almidón de yuca, pero también se utilizan para el consumo humano. Tiene la diferencia de que estas dos tienen un poquito menos de producción por hectárea, entonces no son tan usadas para el consumo humano. ¿Cómo se siembra la yuca? Pues con estolones, ahí ustedes ven la comercialización tanto de yuca como de semilla en una de las zonas de la zona norte de Colombia, que es donde más yuca se produce. Hay una norma del ICONTEC en Colombia, que es la institución que hace las normas técnicas de consumo de alimentos, y dice que el contenido máximo de yuca, de cianuro en la yuca y sus subproductos es de 100 partes por millón. Ya lo habíamos hablado en las yucas dulces. Características, entonces ya lo dije, se adapta a muchas partes, hasta 1800 metros sobre el nivel del mar, se da bien. En suelos ya, digamos, en temperaturas más frías y suelos un poco más de alto nivel sobre el nivel del mar, no se da muy bien después de los 1800 metros, no es muy amiga de la temperatura bajita. Aguanta muy bien la baja pluviometría, pero susceptible, es muy susceptible al encharcamiento. De hecho, aquí en Colombia, cuando la sembramos en zonas inundables, la sembramos en caballón. Se encaballona la tierra y se siembra en la parte alta para protegerla. Suelos ácidos se adapta muy bien. Aquí en Colombia tenemos el 75%, el 70-75% de nuestros suelos en Colombia son ácidos, y creo que en el Ecuador están más o menos en la misma proporción. Entonces se adapta muy bien a suelos sin ningún problema por la acidez. El tiempo de cosecha, las yucas precoces entre 7 y 8 meses, las semitardías entre 10 y 11 y las tardías entre 17 y 24 meses. A nosotros nos interesan, dependiendo de lo que vayamos a hacer, nos interesan todas. ¿Por qué? Porque es que nosotros con las precoces podemos tener raíces muy rápido, entre los 7 y 8 meses. Con las tardías podemos tener cosechas de forraje y cosechas de raíz más o menos pronto. Pero con las tardías podemos tener hasta 6 y 8 cortes de forraje, de hojas y peciolos para alimentar el ganado, mientras está la yuca raíz. Entonces, eso hace que sean de importancia. Aquí hay unas láminas que me gusta presentar porque hacen referencia a la densidad de plantas por hectárea. La gente está acostumbrada a sembrar 4 o 5 mil plantas por hectárea, por eso los volúmenes de producción son muy bajitos. ¿Sí? No hay alto número de plantas, entonces no tenemos mucha yuca, mucha raíz. Entonces, aquí hacemos una referencia con 40.000 plantas por hectárea, obteniendo 3 cortes de forraje. Se producen 62 toneladas por hectárea, con un 20% de producción de materia seca. Hay unas diferentes en las diferentes variedades que tenemos en Colombia, pero la reflexión que hay aquí sobre suelos del Valle del Sinú, que es uno de los suelos de la zona de suelos más rica que hay en Colombia, y en la parte de Córdoba más alejada del río Sinú, miren que aquí hay con 63.000 y 65.000 plantas por hectárea,
tenemos 74 toneladas y 15, 18 toneladas de materia seca por hectárea. Yo quiero hacer énfasis en la densidad de planta por hectárea porque lo que necesitamos es mucha producción. Aquí están las mismas plantas, los mismos tipos de semilla con los bromatológicos, 20% de materia seca, 24% de materia seca, más o menos. Pero se hace también la observación del porcentaje de proteína bruta y el porcentaje, digamos, las toneladas de proteína bruta por hectárea. 3, 2, 2,8, 2,6, promedio 2,8 toneladas de proteína bruta. Eso con un nivel de 2,9 megacalorías que tiene la yuca, pues es importante porque vamos con esos dos elementos, la hoja y la yuca y la raíz, vamos a poder producir mucha cantidad de proteína bacteriana, que es la proteína más barata. Aquí están los contenidos de fibra, muy buena fibra digestible néutra. No tenemos limitación en la digestibilidad, es un producto de muy buena digestibilidad, ustedes lo dan, aquí no miremos proteína ni materia seca, miremos digestibilidad que nos la da la FDN y la FDA. Están todas dentro del rango, entonces eso hace que seamos, digamos, que tengamos ahí un elemento bien importante. Es deficiente en cistina y triptofano. Pilas con eso porque tenemos que tener en cuenta qué debemos suplementar. Composición de la planta, entonces una tonelada de yuca puede producir 320 kilos de harina, puede producir unos 230 kilos de almidón, unos 350 kilos de trozos secos y también puede producir un licor, un alcohol. Yo tuve una experiencia muy importante, muy interesante. Cuando estuve en Israel pudimos compartir con un grupo de africanos que estaban tomando el mismo curso que nosotros y ellos llevaban licor de yuca. No se lo recomiendo porque lo emborracha a uno más duro que los licores que estamos acostumbrados a tomar nosotros. Mientras ellos se tomaban media botella, nosotros los colombianos con 2 o 3 tragos ya estábamos listos, por falta de adaptación. ¿Qué utilizamos de la yuca? El forraje, que es la parte aérea, nunca defolien totalmente la planta, déjenle siempre unas poquitas hojas para que haya otra vez fotosíntesis y la planta siga creciendo. Entonces cortamos unas, digamos, dejamos un 10% de las hojas sobre la planta y defoliamos eso, lo picamos y lo podemos utilizar. La yuca tiene su mayor contenido de ácido cianhídrico en la corteza. Por eso los humanos no comemos yuca con corteza. Pero no implica que a los animales les tengamos que pelar la yuca para quitarle la corteza para dársela y que se la coman. No, solo ráyela, píquela en trozos, déjela solear y no tiene problemas. Con confianza la puede utilizar. Composición de la parte aérea, ustedes se dan cuenta aquí, las hojas tienen muy buena proporción de materia seca. El peciolo tiene menos materia seca, tiene mucha más contenido de humedad. El tallo tiene buena proporción, pero obviamente tiene menos lignina. Ahí hay unos datos que básicamente lo que dejan en claro es que el peciolo tiene mejor contenido de materia seca que el tallo. Aquí hay un bromatológico muy completo sobre las partes, la lámina foliar, la lámina más el peciolo, que algunos cortan las hojas y les quitan el peciolo, y luego la mezcla completa, la lámina, el peciolo y el tallo. Entonces, fíjense que aquí la proteína reduce cuando yo tengo todo el componente, la mezcla completa, pero hay una importancia interesante, es que esto tiene una fibra interesante, tiene más fibra, entonces hace un efecto
de digestibilidad mejor. Aquí hay la yuca comparada con otro tipo de productos. Tenemos la batata fresca, la papa. Ustedes se dan la energía, se dan cuenta las raíces de la yuca, 3.1 megacalorías de metabolizable y 3.4 de digestible, proteína del 34, 34 gramos, o sea, 3.4 gramos, 3.4% de la proteína. Yuca, el forraje verde, 22% de proteína. Batata, mire cómo la comparan con el banano. Aquí esta tabla es muy interesante por eso. La energía metabolizable del banano es muy buena, pero la proteína es muy bajita, 4.5. Acuérdense que esto está en gramos, miremos bien que esto está en gramos por kilogramos. El maíz, pues es el papá de la energía, pero la proteína pues no tiene sino 9.5%. Aquí hay un dato sobre el uso de la yuca como base seca en solo raíces y en solo follaje. La composición de la base seca, siempre miremos base seca, tiene un 89% de materia seca, pero mire que tienen extracto no nitrogenado del 77.6 y energía metabolizable de 3.4 megacalorías por kilogramo. Con las hojas pasa lo contrario. Tenemos, aunque tenemos buena materia seca, porque las hemos deshidratado, tenemos mucha más proteína. Aquí está 26%, pero si nos vamos a la energía, tenemos muy poquita energía. Con esto tenemos claro que los energéticos tienen bajita proteína y que los proteicos tienen bajita energía. Por eso necesitamos revolver, mezclar estas dos para tener cosas bien importantes. Aquí simple y llanamente quiero mostrar los contenidos de los diferentes subproductos, harina de raíces, obviamente la mejor energía, buena materia seca, bajita fibra, harina de bagazo, ahorita vamos a ver un caso interesante sobre eso, harina de cáscara, harina de hoja, todo lo hacen en harina porque es la mejor manera de obtener, primero, la seguridad de que no voy a llevar ácido cianhídrico y la mejor manera de producir harina, materia seca en alta cantidad. Entonces, aquí nos queda la tabla interesante y los contenidos de fibra para ver esto. Aquí la harina integral de raíces de yuca, se sacó toda la yuca y se picó, humedad del 12%, proteína muy bajita, vuelve a quedar en claro. Y los nutrientes digestibles, ustedes se dan cuenta aquí, de extracto no nitrogenado, seguramente aquí están los almidones, 77%, muy alto, o no muy alto, muy bueno, y un 68% de total de digestibles, total de nutrientes digestibles totales. Acuérdense que este TDN, después del 60%, es muy bueno en cualquier producto. Ensilaje de yuca, se puede ensilar la sola yuca picada o se puede ensilar la yuca y las hojas mezcladas y se obtiene un proceso, digamos, un producto de muy alta calidad. No tiene limitaciones en el uso, son exactamente a cualquiera de los cosas que podemos hacer para enseñar cualquier otro producto. De esto hablamos muy claro y muy profundamente en un curso que nosotros dictamos por internet y que ahora vamos a partir del vamos a dictar un curso sobre cómo ensilar muchas cosas, lo vamos a llamar el arte de ensilar. Y vamos a hablar en ese curso de 3 horas de ensilaje de yuca y su uso en la nutrición animal. Ese curso lo vamos a dictar por vía internet en la plataforma Zoom el 20, 21 de noviembre y el 27 y 28 de noviembre para pues, que nos acompañen en eso.
Aquí tenemos otra lámina que nos deja ver la composición de la mezcla de la yuca y el follaje, la composición y el consumo. Mire, aquí hablamos de que se le puede dar al animal entre 1.8 y el 3% de su peso vivo cuando se utiliza con sal a voluntad. No, yo no he encontrado limitaciones más allá de que pues, el costo pueda limitarlo a uno, pero realmente se puede ofrecer a libre voluntad. Aquí hay una fotografía sobre cómo procesan el afrecho de la yuca después de molida y asoleada, la secan y la revuelven. Miren que hay hasta un poquito de empirismo. El personaje la bota en un tanque con cemento, la asolea, la deja asolear, pero la está mezclando con alguna frecuencia para que se deshidrate. Y después esto es lo que obtiene para darlo seco y para almacenarlo seco. Aquí voy a mostrar otra vez, y voy a quitar mis audífonos, voy a mostrar al mismo personaje que nos enseñó a hacer totumo, con un testimonio interesante. De yuca. Ese es un producto de la yuca. El ganado mío está tan acostumbrado que el día que no le echo el bagazo me baja el litraje. A los 2 días le echo el bagazo y me aumenta. ¿Cuántos kilos de bagazo de yuca le da a cada animal? Se la echo un montón. No tiene una medida. No, señor, se la echo al montón donde ellas comen y a voluntad. No desde ahora, de esto vengo desde que comenzamos los picadores aquí. Y le echa todos los días del año. Todo invierno y verano. ¿Qué promedio de producción tienen sus vacas? Las vacas están de 7, 8, 6. Me va más bien aquí en el verano que en el propio invierno. ¿Desteta los terneros a qué peso? De 180, de 170 hasta 200 kilos. Ahora le voy a mostrar la cría que hay. Y les voy a mostrar los terneros que destetan. Estos son terneros que tienen 5 meses y están sobre los 160 kilos. Eso que nos deja con referencia al consumo de la yuca. Ustedes oyeron que el promedio de leche ordeñada no pasa de los 8 litros. Eso en una ganadería doble propósito, y estamos hablando en una zona de la costa. Este señor está en una finca en el departamento de Córdoba muy dura, donde puede haber 6 meses de verano permanentemente. Y los otros 6 meses son de absoluta inundación. Él saca terneros de hasta 200 kilos a los 8 meses y ordeña 8 litros de leche, es decir, saca a su cantena 8 litros de leche. ¿Cuál es el ejemplo aquí o cuál es la conclusión? Es que si bien tenemos un promedio de leche interesante para trópico bajo, 8 litros no es malo para mí, tenemos terneros de muy buena peso a los 8 meses, 200 kilos a los 8 meses, usted ya tiene, apunte leche, la mitad la ceba, 450 kilos en 8 meses. Entonces, él está teniendo muy buena producción de leche, muy buena producción de terneros, pero tiene una cosa muy importante que hay ahí en esa finca, y es que él tiene una natalidad por encima del 80%. Es decir, que sus vacas tienen unos periodos abiertos más corticos, unos intervalos entre partos más corticos que el promedio de la región. Y ese es el negocio de la ganadería, preñar vacas y que sus vacas paran terneros con una frecuencia más regular. Miren ustedes ahí el tipo de vacas, no son vacas de alta genética, son vacas cruces que en Colombia las llamamos vacas 7 colores.
Esas son, digamos, los resultados de una alimentación con productos no convencionales como la yuca y el totú. Cuando utilicen esos productos, no se asusten si encuentran este tipo de estiércol un poquito oscuro por el efecto de los taninos que pueda tener el totumo y un poquito fluida por la falta de fibra. Nosotros esto lo hemos corregido aportando heno y de hecho esta presentación continúa, si pudiéramos hacerlo, continúa con el proceso de fabricación de heno que él está haciendo en su finca para ajustar las raciones. Aquí hay una comparación de análisis bromatológico del maíz con la yuca. Acuérdense que en Europa estaban desde 1981 reemplazando el 50% del maíz con la yuca por costos. Entonces, pues queda muy en claro que todo esto es nada más ni nada menos que la mejor herramienta que tenemos a la mano para poder reemplazar y reducir los costos de producción. Aquí hay una serie de datos bibliográficos donde hablan del uso de la yuca en crecimiento y en lactancia y en ceba. Aquí en Colombia hay bastante literatura sobre este punto. Aquí hablan de consumos hasta del 10% de materia seca sobre la ración. Quería entrar a esta diapositiva que es el uso de la yuca, tanto de hojas como de raíces en la elaboración de bloques multinutricionales. Acuérdense que esta es una herramienta muy importante también para los pequeños productores. Una gran observación que quiero dejar aquí es que en este bloque nutricional nosotros no utilizamos cal, que se utiliza como aglomerante porque consideramos que es demasiado carga y nos baja la digestibilidad. Utilizamos hojas de yuca, están ustedes ahí en las proporciones que lo hacemos. Utilizamos una buena proporción de melaza, hacemos aplicación de urea para mejor proporción de la proteína y no nos olvidamos de la sal y del azufre para complementar el uso de la urea. Conclusiones, entonces, con respecto al uso de la yuca, el contenido de ácido cianhídrico no es un limitante. Nosotros en Colombia tenemos una altísima variedad de yuca, tanto en producción para diferentes pisos térmicos. Tiene buena fuente de lisina. El follaje de la yuca hace un alto aporte de contenido de proteína. Esto es muy importante porque cuando hacemos cultivos que dejan cosechas muy importantes de follaje y ya hay en algunas partes de Latinoamérica gente que deja hasta 3 y 4 años la yuca sin extraer la raíz para solo obtener cada 3 o 4 meses un corte de forraje. Tiene muy buenos contenidos de almidón y de materia seca, mejores que en el maíz. Y pues tenemos en Colombia el mayor potencial de producción en el sector y para producirla y ser competidores en el mercado internacional. Esto era lo que yo tenía programado para comentarles el día de hoy. Les agradezco el tiempo que han dedicado. Ahí están mis datos, mi correo electrónico, azoga56@gmail. Quienes quieran ampliación sobre el tema, con mucho gusto me pueden conectar por ahí, por el correo, o me pueden marcar vía WhatsApp al número +57, que es el código colombiano, y el 311-532-3270. Por ahí, con mucho gusto, les doy información sobre los cursos, sobre los seminarios que vamos a dictar. Bueno, les dejo abierto el micrófono a los organizadores
por si hay alguna pregunta que podamos resolver. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos su importante intervención. Antes de dar inicio a las preguntas por parte de los asistentes, quisiera agradecer de sobremanera a la empresa Servicios Agropecuarios del Ecuador, liderado por el ingeniero Mauro Borja, directo amigo de nuestra querida facultad, el cual, gracias a su gestión, nos ha permitido el día de hoy contar con un exponente de talla internacional. A continuación,